Buenos días, ¿cómo están? Vamos de nuevo, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¡epa! Fuerte. Vieron que uno cuando toma ciertas decisiones en la vida, te cambia. Una de esas grandes decisiones que uno toma es, por ejemplo, casarse. Hay algunos que se están por casar ahora dentro de poco. Bueno, yo cuando me casé tuve que cambiar muchas cosas que venía trayendo del pasado. En realidad casi como que uno se hace hombre, digamos, podríamos decir. Te voy a contar lo que me pasó la primera vez que estábamos en mi casa, recién casados, y se escucha del living un cric, 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 un grillo. Estábamos los dos en la cama, ¿y qué me dice Eva? Dani, anda a matar el grillo. Estaba en el living, andé a encontrar un grillo de noche. Bueno, estaba en el living. Y ahí me empieza a jugar dentro mío algo con que yo había crecido. Mi viejo desde muy chiquito me había dicho lo siguiente: no maté los grillos porque traen mala suerte. Pues es que era una lucha en mí. O sea, yo por ejemplo, fíjate, yo soy exterminador de bichos. O sea, yo veo una cucaracha, la mato. No tengo problema, un bicho bolita la mato, la babosa la mato. ¿Sabes lo que pisa una babosa? Es un asco. No tengo problema, pero el grillo, claro, mi papá me había dicho que traía mala suerte. Imagínate, yo tenía 25 años cuando me casé. Yo no me creía eso de la mala suerte ya. Cuando era chiquito más vale que lo creía. Pero cuando tenía 25 años, yo no pensaba de que si pisaba el grillo me iba a ir mal en la vida. Pero vos sabés que fui a buscar el grillo y no lo maté. Lo busqué al grillo, lo encontré al grillo, abrí la puerta del living y lo tiré. ¿Por qué? Porque me había quedado ese pensamiento. Ahora, ¿era real el pensamiento? No, era falso. Sin embargo, fíjate cómo un pensamiento falso, que yo sé que es falso, que es mentira, empezó a condicionar mi conducta. Te la hago corta. Hoy mato grillo, mato todo. O sea, porque después vos te das cuenta que los sacás afuera y vuelven. Y te vuelve a mandar tu señora a matar grillo. Así que ya ahora, un exterminador de bichos soy ahora. No tengo ningún problema. Pero lo cierto es que hay ciertos temas, esto puede ser gracioso, pero hay ciertos temas que no hemos aprendido mal. Sabemos que está mal. No nos lo creemos, pero actuamos en base a eso. Estamos viendo esta serie que le llamamos Libres de Verdad y hemos venido viendo una serie de pecados los cuales todos los tenemos que luchar. Algunos no nos suenan como tan graves, pero en realidad nos esclavizan, nos frenan, no nos dejan vivir la libertad que podemos llegar a tener en Cristo si le hemos entregado nuestras vidas. Y uno de los temas donde tenemos muchos mitos, tenemos muchos grillos, es sobre el tema del perdón. Vamos a hablar de dos temas que son fundamentales. Herramientas que necesitamos tomar en nuestras manos, pero con la verdad de la palabra de Dios para poder experimentar la libertad en Cristo. Una la vamos a ver el domingo que viene, que es la confesión. Y hoy vamos a ver esta otra herramienta, que es el perdón. Y hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que encontrar la respuesta real. Y la respuesta real siempre está en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en la palabra de Dios. Mirá, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es el perdón de Dios? Si vamos a arrancar desde la base, perdón significa, suponete, viene una palabra del latín. Perdón es una palabra que viene del latín, nuestro idioma tiene su raíz en el latín. Significa básicamente esto de pasar por alto. En la Biblia, la palabra perdón, sobre todo en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, significa básicamente liberar, dejar ir. El perdón tiene que ver con eso, cuando algo que te ha hecho daño, que básicamente es realizada por otra persona, vos lo pasás por alto o lo liberás, los dejás ir. Y la fuente del perdón tiene que ser Dios. Por eso tendríamos que ver y preguntarnos cómo es el perdón de Dios. A ver, si yo te pregunto a vos,
¿Cómo pensás que Dios perdona? ¿O cómo es su perdón? ¿Qué dirías? Inigualable. Bien. Sincero, grande, sin condiciones, infinito. ¿Qué más? Completo, eterno para siempre. Es suficiente. ¿Y perdona todo o no? ¿Hay algo que no puede perdonar Dios? Solamente aquel que lo rechaza, sin duda. Si yo rechazo a Dios, más vale que ahí no hay perdón. Pero Dios tiene la capacidad de perdonar todo. Mira, yo noté algunas cosas. En primer lugar, el perdón de Dios es un acto de gracia. Hablamos de gracia cuando recibimos algo que realmente no merecía. Hablamos de gracia, como decía Iván alguna vez, no solamente que no lo merecía, sino que merecía justamente lo contrario. Necesitaba ser condenado por lo que hice. Mis conductas, mis pensamientos, mi vida sin Dios, tendría que haber sido merecedor de la condena de Dios, y de hecho lo es, porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es que te otorga perdón aunque merecíamos condenación. Fíjate, hay un texto que me parece hermoso, ahí en Efesios 1:7. Fíjate lo que dice: Dios es tan rico, no es pobre Dios en gracia, ni en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Y qué dice? Perdonó nuestros pecados. Aquel que cree en Cristo y que Cristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, fíjate, no solamente que tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que estamos en ese río que hablábamos al principio de la serie, en la libertad que Cristo nos da. Entonces, el perdón de Dios es un acto de gracia. Algo que ustedes dijeron también, el perdón de Dios es completo. Fíjate lo que dice Salmo 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Lo podemos medir el oriente, la distancia que está del occidente? No, porque a medida que más nos vamos acercando, no sé dónde será el oriente, el occidente por acá, pero norte o sur, no sé, pero a medida que más nos acercamos al oriente, si estoy en el occidente, parece que está cada vez más lejos. Y habla justamente de lo que por ahí mencionaron. El perdón de Dios es completo, es infinito, por lo tanto alcanza a cualquier persona, te alcanza a vos, alcanza cualquier pecado, sea el que sea, y es para siempre. Hay un pasaje que dice que Dios toma nuestro pecado y es como que lo manda al fondo del mar, un lugar donde absolutamente nadie puede llegar ni acceder. Hay otro pasaje que dice que Dios ya no se acuerda, no es que tiene amnesia, pero no es como nosotros que lo guarda en la mente y lo trae, y lo trae, y lo trae. Así es el amor de Dios. Fíjate que el perdón de Dios también es un acto de gracia, es completo y es transformador. Te cambia. Cuando recibimos el perdón de Dios, nuestra vida cambia. No es la misma. Y si tu vida no cambió, quiere decir que no recibiste el perdón de Dios. Hay una historia que cuenta el Evangelio en donde Jesús es invitado por un religioso. Y este lo invita a comer. Y la costumbre de antes, la cortesía, era que si vos entrabas a comer a la casa de alguien y vos eras el invitado, te ponían una palangana ahí para que te laven los pies. Si realmente era un invitado muy especial, vos lo ungías con aceite de oliva, imagínate el precio que tiene, o sea, realmente era algo valioso, lo ungías, lo hacías sentar en el lugar de honor, y entonces este líder religioso lo invita a Jesús. Y cuando viene Jesús a la casa, que era el invitado principal, ¿vos creés que le puso la palangana? ¿Vos creés que le puso aceite ni de girasol, ni mezcla le puso? Nada, así. ¿Vos creés que le dio un beso para recibirlo? No. Y se sientan en la mesa y están hablando, y de repente dice que se acerca una mujer que era prostituta. Y se acerca por la parte de atrás de Jesús,
La costumbre era, no había una mesa como la que nosotros tenemos, sino se reclinaban en el piso y ahí comían. Y esta mujer dice que derrama un perfume a los pies de Jesús. ¿Y sabe lo que piensa este líder religioso? Si supiera la clase de mujer que lo está tocando. ¿Te das cuenta que este tipo no viene de Dios? Fíjate el pensamiento. Entonces, Jesús le cuenta una historia. Dice, che, mira, ¿qué pensás de esto? Había un tipo que debía mucha plata. Muchísima. Y había otro que al mismo acreedor le debía poquito. Y el acreedor en un momento dice, le perdono a los dos. ¿Quién pensás que ama más? Y entonces este líder religioso, a lo mejor piensa lo mismo que vos. Y el que más debía, debe haber más, debe amar más que el que se le perdonó poco. Entonces Jesús le dice, sí, contestaste bien. Te voy a decir una cosa. Esta mujer me ha dado besos en los pies, me ha ungido con perfume y con sus lágrimas ha lavado mis pies. Y yo cuando entré a tu casa, nada de eso me hiciste. Dice, el que ama mucho es porque se le perdonó mucho. Y la mira a la mujer. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando escuchan los otros, dicen, pero ¿cómo perdonar pecados? ¿Qué se cree este? ¿Que es Dios? Y sí, Jesús es Dios. Por eso perdona los pecados. Y le dice a la mujer, vete, tus pecados ya son perdonados. Vete en paz. Y esa mujer ha sido transformada. ¿Por qué? Por el perdón de Dios. Y el religioso que no aceptó el poder de Dios, seguía, o el perdón de Dios, seguía con su corazón endurecido. Por lo tanto, cuando recibimos el perdón de Dios, nuestra vida es transformada. Es transformada. Fíjate la forma en que es el perdón de Dios. Es un acto de gracia, es completo, es transformador. Podríamos hablar de un montón de cosas más y a lo mejor tu propia experiencia de haber recibido el perdón, podrías poner tus propias ideas acerca de cómo es. Pero esto sin duda lo dice la Biblia. Ahora, nosotros no tenemos que hacer una pregunta. El perdón nosotros, ya no pensemos en el de Dios. El perdón que nosotros tenemos que dar cuando hemos sido agraviados. ¿Es una opción? ¿Es un derecho que yo tengo de darlo o no darlo? ¿O es una obligación que tengo de hacerlo? A ver, no te apures a contestar. Porque todos a lo mejor nos inclinamos a decir, bueno, sí, si hace mucho que venís a la iglesia, y sí, es una obligación, es un mandato de Dios. Pero pensalo bien. Pensá en la persona que a lo mejor te hizo daño. Pensá en esa persona que a lo mejor permanentemente vuelve a tu mente por lo que en una vez, en algún momento, sucedió en tu vida. ¿Lo tenés que perdonar? ¿Es un mandato? ¿O es una opción, un derecho que vos tenés de darlo o no darlo? Es difícil la respuesta. Por eso tenemos que buscar la verdad. No solamente quedarnos con lo del grillo, que si lo pisas trae mala suerte. No solamente quedarnos con lo que fuimos formados. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hay una historia, que también la cuentan los evangelios, donde Pedro, entendiendo lo que básicamente se enseñaba en ese tiempo, que era importante perdonar, porque Dios mandaba perdonar, pero básicamente la costumbre era que teníamos que perdonar hasta 3 veces. Entonces, si uno te fallaba, lo perdonaba. Y si te volvía a fallar por lo mismo, lo perdonaba. Y si te volvía, lo perdonaba. Se acabaron las opciones. Chao. Ya no lo perdono más. Entonces Pedro, haciéndose el espiritual, le dice a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que pecare contra mí? Entonces Pedro no va a decir 3, porque quedaba como diciendo, lo dicen todos. Entonces el tipo dice, la agrando, ¿cuánto? Lo doblo a la apuesta. No, voy más. Maestro, 7 veces tengo que perdonar. Era mucho, ¿no? Fíjate, ponete en tu caso. Una persona que te falla 7 veces por lo mismo y te vuelve a pedir perdón. No es poco. Entonces Jesús le va a responder algo y le dice, mira, hasta 70 veces 7.
Y me encanta el dibujito. Porque lo que Jesús quiere decir no es que multiplique 70 por 7 igual 490 veces. Sino lo que Jesús está diciendo es que tenemos que perdonar siempre. ¿Como quién? Como Dios. Imagínate cómo habrá quedado la gente ahí. Entonces Jesús va a contar una historia para aclarar esta situación de que debemos perdonar siempre. Y entonces habla de un rey que empieza a hacer cuentas y ve que hay un deudor que debía muchísima plata que no podía pagar. Imposible. Millones. Entonces lo llama el rey y le dice, págame. No puedo. Entonces voy a venderte a vos, a tus hijos, a tu esposa, hasta que me pagues. Nunca lo iba a pagar. Imagínate, menos estando en la cárcel. Y el tipo se larga a llorar y se quiebra. Y le pide más tiempo. Y el corazón del rey se parte y le dice, te perdono. Sé libre de la deuda. Y este hombre se va feliz. Como cuando nosotros recibimos el perdón. Y cuando sale, libre de la deuda, ve a un compañero de él al cual este compañero le había pedido, pero poca plata. Y entonces le dice, págame lo que me debes. Vos sabés que no puedo. Lo agarra del cuello. Págame lo que me debes. Pero no puedo, no llego, perdona, págame lo que... Y lo mete en la cárcel, lo hace meter en la cárcel. Y personas que conocían del perdón del rey, cuando ven esta situación, dice, esto es injusto. Si se le perdonó tanto, ¿no es capaz de perdonar tampoco? Entonces le dicen al rey. Y entonces el rey lo llama. Le dice, che, ¿no fuiste capaz de perdonar? ¿No fuiste capaz de perdonar lo poco que te deben, siendo que yo te perdoné tanto? Y dice la Biblia que lo manda a la cárcel hasta que pague lo último que debía. Ahora, el principio es este, escucha bien. Si Dios nos perdonó tanto, ¿no soy capaz yo de perdonar? Y si vos me decís, sí, pero ¿viste el daño que me hizo? Marcó toda mi vida esto. Bueno, Dios mandó a su Hijo para morir por vos, para perdonar todos tus pecados y estar con Él para siempre y librarte de la condenación. ¿Te parece poco? Si Dios perdonó tanto, nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Te lo vuelvo a repetir. Si Dios te perdonó tus pecados, vos tenés la capacidad de perdonar aún las heridas más profundas de tu corazón. Ahora, esto lo produce Dios. Lo produce Dios. Cuando nació mi primer hijo, vos sabés que era muy emocionante cuando la gente decía, che, pareció el padre. ¿Entendés? Y vos te sentís, y no hiciste nada para que sea parecido a vos. O sea, nada. O sea, pero es como que uno siente cierto orgullo, ¿no? De que tu hijo es parecido a vos, ¿viste? Aunque sea físicamente. Le ves la cara a los padres, ¿viste? Los padres, tenemos varios padres así, acá de hijos chiquitos, y ¿viste? Cuando te pareció el padre, vos decís que está bueno. Ahora, yo me puse a pensar esto. Cuando sos capaz de perdonar, es la vez que más parecidos somos al papá, a papá Dios. Viste que tenemos que ser semejantes a Cristo. Lo hemos escuchado. Bueno, cuando perdonamos, es la vez donde la gente te dice, qué parecido que es. Y pienso que Dios actúa igual que nosotros como papá. Diciendo, wow, me siento orgulloso. Es parecido a mí, mirá, es parecido a mí. La capacidad de perdonar viene de Dios. Por lo tanto, ¿es una opción o es una obligación? Si vos sos hijo de Dios, no solamente que es una obligación, sino que podés perdonar.
Esta es una pregunta que me parece interesante saberla. Porque Dios no te va a obligar a perdonar. Y en eso vos tenés la libertad de hacerlo, ¿no? Pero cuando no perdonamos, genera consecuencias en nuestra vida. Y la pregunta dice, ¿qué sucede si yo me niego a perdonar? ¿Qué sucede si yo me niego a perdonar? La historia que cuenta Jesús es interesante porque dice, entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. ¿Cuándo va a pagar la deuda? El tipo en la cárcel y con un tipo que lo torturaba, con un verdugo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. La única forma es la gracia actuando de nuevo en la vida de este tipo. Y me gusta esta palabra, mira, si la querés marcar. ¿Lo mandó a dónde? Lo mandó, a ver si tiene, ahí está, lo mandó a prisión. Y cuando vas a prisión, ¿qué pasa? No tenés libertad. Y si creíste en Cristo, sos libre en Cristo. Y si te negás a perdonar, te volvés a esclavizar. Es como que volvés a la cárcel espiritual. ¿Qué vas a perder la salvación? No, no perdés la salvación porque el perdón de Dios es completo. Es completo. Pero lo cierto es que tu libertad no la podés vivir en plenitud. Y encima, la otra versión dice que había gente que lo torturaban. Hasta los menciona así. Aparecen verdugos. Un verdugo que tortura a este hombre. Y cuando vos pensás en los verdugos, que es la única vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, vos decís, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y algunos dicen que es los enviados del enemigo, de Satanás, que están ahí, que no te dejan crecer en la vida espiritual. Puede ser, puede ser. Es difícil interpretarla. A no ser que empeces a pensar en tu propia vida. ¿Tenés una situación que no perdonas? ¿Tenés a alguien que no perdonas? ¿No te vuelve a la mente? Y te hace repetir la historia que viviste y empezás a sentir el dolor que sentiste, a lo mejor hace un mes, 2 meses, 5 años, 10 años, 20 años. Y está ahí en tu cabeza y esos pensamientos empiezan a bajar en tu forma en que te estás sintiendo. Y vos decís, che, mi vida es una tortura. Ahí están los verdugos. ¿Me entendés? Ahí están los verdugos. Y te sentís que no podés crecer. Estás atado. Ahí están los verdugos. Ahora, no hay opción en este aspecto. Cuando nos negamos a perdonar, siendo que Dios nos dio la capacidad de perdonar, los verdugos aparecen. Por lo tanto, necesitamos volver al Rey y decirle, necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia. Porque no quiero seguir viviendo de esta forma. Ahora, hay un pasaje en el Sermón del Monte en donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y a partir de ahí, Él hace una oración que nosotros la conocemos como el Padre Nuestro. Calculo que muchos de los que estamos acá hasta la podemos recitar. Yo la aprendí al Padre Nuestro cuando tenía más o menos 9 años, porque en el colegio se les había ocurrido a la directora que estaba bueno dar educación religiosa. Así que contrataron, invitaron, no sé qué, a un sacerdote. Entonces el sacerdote nos hacía hacer oraciones. Entonces orábamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quedaba como un versito. Y después que terminamos empezamos con el Ave María, Madre de Dios. Y entonces repetíamos la oración. Entonces el Padre Nuestro se me grabó mucho, pero como frase sin sentido. Muchas de las palabras que tenía no la entendía. Ahora hay una parte en el Padre Nuestro que está muy buena, que dice, en la oración que Jesús hace, y perdónanos a nosotros nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Fíjate,
Jesús nos está enseñando a orar. Y es como que si yo le confieso a Dios y le digo, Dios, perdóname, porque en realidad creo que traté mal a la Eva en esto que le dije, y estoy confesando, si yo no soy capaz de perdonar, Dios, ¿me va a perdonar ese pecado? Pues, ¿dónde nos queda la teología? Se nos mueve para todos lados esto. A ver, si yo no perdono, ¿Dios va a perdonar mis pecados? Entonces nos quedan muchas dudas. Sigue el Padre Nuestro, amén. Y Jesús va a explicar, no todo el Padre Nuestro, va a explicar esta parte que también nos hace ruido a todos nosotros. Fíjate lo que dice Jesús, lo está explicando. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. A ver, ¿necesita mucha explicación? Uno podría decir, qué bueno que sea así, porque si yo perdono, Dios me perdona. Fíjate, y acá no está hablando de la salvación, porque Cristo perdonó nuestros pecados, pero está hablando sí de nuestra relación diaria con Dios. Si yo no soy capaz de perdonar, empiezo a atarme en mis propios pecados. Por lo tanto, es fuerte esto. Es una condición indispensable para la confesión de mis pecados. ¿Qué pasa o qué sucede si me niego a perdonar? A lo mejor hoy en tu vida hay muchos verdugos. Hay muchos verdugos. Pensamientos que vienen a tu mente una y otra vez que no te dejan crecer. Y te sentís estancado en la vida espiritual. Te sentís que no podés avanzar en las cosas de Cristo. Y vos decís, pero Señor, oro, Señor, leo, Señor, vengo a la iglesia y soy un enano en la vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo desarrollar? ¿Será porque todavía hay cosas que me niego a perdonar? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué cosas no produce el perdón? Esto me parece interesante. Porque por ahí creemos que perdonar es olvidar, es listo, todo lo que sufrí, ya ahora no me lo voy a acordar más. Y nos hacemos ciertos mitos que no son. Fíjate, el perdón no niega la ofensa. Ese que te hizo daño, te hizo daño. Ese acto ya está hecho, está en tu historia y está en tu mente. Por eso no la vas a olvidar. No la vas a olvidar. No la podés olvidar. Y es natural. Y muchas veces el enemigo te va a tratar de traer ese pensamiento en la mente y vos lo vas a tener que llevar cautivo a ese pensamiento a obedecer a Cristo y disponerte a perdonar. Fíjate, tampoco es permanecer en la situación injusta donde se repita la ofensa. Un matrimonio donde él es un violento, donde él maltrata a la mujer. ¿Qué le vas a decir? Perdona a tu marido y abáncatela. Orá para que Dios lo cambie. Vos sabés que hasta en México, había escuchado una vez una noticia, en donde le inician un juicio a la Iglesia Católica porque le habían dicho a la mujer que no abandone a su marido y que siga rezando por él. Y la terminó matando. Entonces, perdón, es seguir soportando el trato injusto que a lo mejor una persona tóxica tiene conmigo. No, es ponerle un límite. Es ponerle un límite. El perdón es otra cosa. Y si puedo salir de la situación injusta, más vale que tengo que salir. Fíjate lo que dice la Escritura. A ver, si vos sos esclavo, cada uno trate de mantenerse donde ha sido llamado. Pero si sos esclavo, trata de liberarte. Ay, más si es un mal amo. Estoy en un trabajo donde me maltrata el jefe y lo odio y le tengo bronca. Si podés salir, salí de ahí. Salí de ahí. A ver, no sos llamado a soportar esa situación. Eso no es perdón. Fíjate, ¿perdón es reconciliar? ¿Perdón es reconciliar? Tampoco. Tampoco. La Biblia lo dice de una forma muy clara en Romanos. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Con todos.
¿Pero qué? ¿El perdón significa que yo me tengo que reconciliar? ¿Y si el otro no quiere reconciliarse? ¿Vos lo vas a obligar? ¿Y si la reconciliación significa poner en riesgo la vida de tus hijos? ¿Vos te vas a reconciliar? Entonces ahí hay que poner límites en las relaciones. Pero no significa que no perdonemos, porque el perdón es otra cosa. Por eso está bueno entender esto, porque a lo mejor es el grillito que vos no te animás a pisar pensando en que perdonar significa que tengo que volver a seguir sufriendo el daño que me siguió hacia o que me estaba haciendo. Está bueno entender la verdad de Dios en esto. Y vamos a otra. ¿Qué cosas sí produce el perdón? Y esto me parece que está bueno. No sé si te pasó esto. A mí me pasó. ¿Viste cuando tenés una persona que vos sabés que te trata mal? Te trata mal, busca el mal tuyo, la casaste en varias cosas que dijo en contra tuyo. ¿Tuviste la iniciativa de la reconciliación? ¿Te siguió jugando sucio? Entonces puede decirse en un momento, pongo este límite, hasta acá. Ahora, dentro mío me quedaba, che, ¿la perdone o no la perdone en realidad? Y te queda la duda. Si le estoy poniendo un límite, ¿la perdono o no la perdone? Y entonces, viste, uno se siente como inseguro en eso. Esta semana leía sobre un predicador que vivió en el año 1600, se llama Thomas Watson, y él, haciendo un análisis, un estudio del pasaje de la oración del Padre Nuestro, él va a llegar a esta conclusión, porque se hacía la misma pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Cómo sé si realmente perdoné o no perdoné? Y fíjate, él anotó estas cosas, que en realidad, fíjate, son conductas. Si erradico el deseo de venganza, si renuncio a hacerle daño, si me pesa si le va mal, si oro por el ofensor, si tengo disposición a ayudarlo, si todas estas cosas se han dado, quiere decir que realmente perdone, aunque le puse un límite en la relación. Ahora, yo dije, está bueno, pero está bueno detenerse a lo mejor en cada uno de estos puntos, ¿no? Erradico el deseo de venganza. ¿Qué significa eso? Que no voy a buscar hacerle daño. Algunos que son más espirituales van a decir lo que dice Romano. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Ah? Entonces no se venguen ustedes, porque mía es la venganza. Y el Señor va a dar a cada uno lo que se merece. Y entonces estamos ahí, Señor, pagale. ¿Ah? Pagale, Señor. Y queremos que el Dios de gracia se convierta en el verdugo nuestro que le haga el daño a esa persona. Entonces, no erradicaste el deseo de venganza. Estás buscando a Dios para que haga la venganza. A ver, es cierto que Dios va a dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Eso es cierto. Pero tenemos que dejar que Él siga siendo Dios. Porque Él es Dios y Él sabe lo que a cada uno le corresponde. Por lo tanto, si todavía en mi corazón nos queda ya no el deseo de que yo le voy a hacer daño, pero sí el deseo de que Dios sea el que le haga el daño, todavía en mi corazón hay un deseo de venganza. Y lo voy a tener que poner en las manos de Dios. Fíjate el otro. Renuncio a hacerle daños. Ese mismo pasaje de Romanos, ahí capítulo 12, desde el 18 para adelante, que estamos citando varios versículos de ahí, habla de que nosotros no podemos pagar mal por mal. Es más, paguemos bien por mal. Yo siempre recuerdo cuando yo era adolescente, usaba el pelo largo, e iba a una iglesia donde era muy cerrada, muy tradicional, ¿no? Entonces, me acuerdo a un hombre que era uno de los ancianos de la iglesia, hablar de mí
justo yo estaba en la espalda de él. Y él estaba hablando de mí, hablando de que era un descarado por cómo estaba viniendo a la iglesia. Entonces, yo, imagínate, adolescente, así que te hacía el rebelde, qué sé yo, lo golpeo el hombro y lo saludo con un beso para que se sienta mal. En un tiempo donde los hombres no nos saludábamos con un beso. Ahora es re común. Entonces, imagínate el hombre, y después yo en un momento me digo, estoy mal. Eso no es pagar bien por mal. Eso es buscar hacerlos sentir mal, que se remuerden su vergüenza. ¿Qué estoy buscando? Venganza, pero con calidad. ¿Me entendés? No está bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y vos sabés que el Señor me iluminó. Y yo dije, yo tengo que ganar el corazón de ese hombre. Y voy a hablar bien. No me corté el pelo. Por empezar, no me corté el pelo. Eso ya, no llegué para tanto. Pero empecé a tratar de hablar bien de él y de acercarme. ¿Ah? Este hombre ya murió, pero como vivió 105 años, murió. Así que siguió siendo anciano de la iglesia hasta que se jubiló, ¿no? No se jubiló hasta que se murió. Así que yo ahí aprendí una cosa con este hombre. Porque después terminamos hasta siendo amigos. Yo ya después fui grande, yo tenía auto, lo llevé hasta la casa, hablaba con él, hasta por ahí me daba lástima porque estaba muy solo. Pero el hecho de que cuando vos empezás a buscar el bien, como dice al último, la disposición de ayudarlo, y renunciás al deseo de hacerlo sentir mal, de que le vaya mal, de que sufre el daño en esta tierra, tu corazón empieza a cambiar. Y a lo mejor el corazón del otro cambió. Porque al último nos terminamos saludando con un beso con este hombre. Mira, hasta no te digo que éramos amigos, pero nos terminamos llevando muy bien. Pero si no cambia el corazón del otro, por lo menos el tuyo cambia. Y eso está bueno, porque Dios quiere trabajar en la vida de cada uno. Y nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en mi vida, no solamente en la vida del otro. Me pesa si le va mal. ¿Viste? 1 Corintios 13, es un pasaje que nos habla acerca del amor. Es fantástico. Porque cuando aplicas eso a Dios, te das cuenta un poco lo que es la clase de amor que nosotros tenemos la capacidad de experimentar, porque es el amor de Dios. Y en el versículo 5 dice, el amor no guarda rencor. Hay una versión que dice, no lleva una lista de las cosas malas que te han hecho. ¿Sos de llevar listas? Este lo crucifica. Este cliente que no me paga, tac, tac. ¿Ah? Este que en la iglesia no me saludó, tac, tac. ¿Ah? Y tenés la lista. Tuc, 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 tuc. El amor no guarda rencor. Si sos de los que llevan lista, y nos falta mucho del amor de Dios. Por eso, me pesa si le va mal, te doles cuando aquel que te hizo daño la está pasando mal. Porque vos ya rompiste la lista. Te la hago más difícil que Watson. Gozarte cuando le va bien. Epá. Porque, ¿viste? A ver, tampoco somos tan inhumanos. Aquel que te hizo daño le agarró una enfermedad y está muy dolorido en su lecho, en su cama, vos decís, oh, chema, vale, tenemos que ser realmente muy inhumanos para que no nos dé pena. Pero cuando le va bien, te hizo daño, no te pagó y se fue a Europa. Papá, ¿eh? Es duro. ¿Eh? Sufriste una separación. Y esto es duro. Y ella rehizo la vida, él rehizo la vida, ¿y vos? O sea, el perdón es complejo. Cuando nosotros nos damos cuenta que ya no solamente me pesa cuando le va mal, no te digo que te alegres y hagas una fiesta, pero tampoco te duele cuando le va bien. Quiere decir que Dios está trabajando mucho en nuestros corazones. Qué parecido al Padre, diría Dios. Mirá qué parecido a papá. Fíjate esto. Oro por el ofensor. Lo dijo Jesús. Oren por sus enemigos. ¿Ah? Vos sabés que
por ahí somos muy curiosos los seres humanos, ¿no? Fíjate, por ahí hasta nos es más fácil perdonar a alguien que conocemos que nos hizo daño, pero somos incapaces de perdonar a los políticos. ¿Ah? Y nos animamos a seguir criticando al político que no es de nuestro signo político con total crudeza. A ver, si vos sos milenista, ¿oraste por Cristina esta semana? Si vos sos cristianista, ¿oraste por Milei esta semana? ¿Te das cuenta? A ver, el orar por los enemigos es por aquellas personas que no te caen bien, que te hicieron daño, o aunque no compartís ideas. Es duro. Es duro. Por eso es Dios trabajando en nuestro carácter. Y lo último que decía esto, sí, Watson, estar dispuesto a ayudarlo cuando el otro esté mal. A ver, es sorprendente, y a lo mejor es el caso de muchos de ustedes, ¿no? A lo mejor han tenido papás que no se ocuparon nunca de ustedes. Y cuando fueron grandes, todos se borraron. Y a vos que te trataba tan mal, el Señor te toca la cabeza y te toca el corazón y te dice, no te podés borrar. Y ahí estás cuidando a tus viejos, a lo mejor a tu papá, a tu mamá. Y bueno, es porque has aprendido a perdonar. Por lo tanto, te das cuenta que el perdón no es un sentimiento, se lo ve por los frutos. Por lo tanto, cuando vos estás con una persona en la mente donde sabés que tenés que perdonar, y a lo mejor estás diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, y estás esperando que Dios ponga un sentimiento en vos, no lo vas a tener nunca. Nunca lo vas a tener. Hay que hacer un paso de obediencia. Hay que estar dispuesto a dejar de lado la venganza, hay que estar dispuesto a renunciar, a hacerle daño. Hay que estar dispuesto a que cuando le va bien, dentro tuyo no lo maldecís. Estar dispuesto a orar y estar dispuesto a ayudarlo aún en una situación donde vos decís, pero no corresponde, che, no corresponde. ¿Identificaste algún grillo? No, dijeron allá. ¿Identificaste algún pensamiento que a lo mejor lo tenías en tu cabeza? Que a lo mejor sabes que es así, porque mucho de lo que hemos dicho a lo mejor lo has escuchado, pero que te cuesta tomar la decisión de levantar el pie y pisarlo. Hoy puede ser el día donde vos puedas tomar esa decisión. Por eso una buena pregunta es esta. ¿Deseo perdonar de la forma en que Dios me perdonó? Y si vos decís sí, es que Dios ya está trabajando en tu corazón. Y si vos decís sí, pero no quiero que le vaya bien. Sí, pero me duele. Sí, pero le tengo una bronca. Estás en el camino correcto porque tomás una decisión que sí. A ver, Dios va a seguir trabajando en tu corazón porque vos recibiste el perdón de Dios que es transformador. Pero tenés que tomar la decisión y decir, sí quiero perdonar como Dios perdona. ¿Tenés en la mente a alguien? Mira, hoy Dios nos invita a que le puedas decir, Dios, lo perdono. Sabes lo que siento. Sabes cómo está mi corazón. Dios, lo perdono. Sabes que no lo amo, pero te amo a vos, papá. Dios, lo perdono. Y como decían los discípulos, ayúdame en mi debilidad.
y deja que Dios empiece a transformar. Que Dios empiece a cambiar. Mira, José perdonó a sus hermanos. Impresionante la vida de José. Búscala en la Biblia. Búscala en la Biblia. Moisés perdonó a sus hermanos. Impresionante la vida de Moisés. Búscala en la Biblia cómo terminaron. Jacob perdonó a Esaú, Esaú perdonó a Jacob. El Señor Jesús perdonó a los que lo estaban crucificando. Esteban perdonó a los que lo estaban apedreando. Hoy hablamos de esos hombres y podemos hablar de mujeres que se animaron a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios transformó su vida. Dios transformó su vida. Baja tu cabeza, cerrá tus ojos. Y aférrate de la palabra de Dios. Pisa esos pensamientos falsos que a lo mejor han condicionado nuestra mente. Y decirle a Dios que lo perdonas a esa persona que te hizo daño en el nombre de Jesús. Dios, tu perdón hacia nosotros es impresionante. Ayúdanos, Señor, a dimensionar lo que fuiste capaz de pagar para que nosotros pudiéramos ser tus hijos. Señor, queremos perdonar como el Señor Jesús perdonó. Queremos perdonar como vos nos perdonaste. Señor, hay muchos de los que están acá que hoy han tomado esta decisión. Y lo han hecho por un paso de fe. Porque su corazón le dice otra cosa y sus sentimientos le dicen otras cosas. Y porque está esa idea de que el otro no lo merece, pero dieron un paso de fe. Por eso, Señor, consolídalos y mostrales la transformación que viene de obedecer tu palabra. Hoy queremos exaltar tu nombre, el nombre de Jesús. Por esa gracia sublime que un día derramaste en la cruz y que hoy nos permite ser personas libres. Ayúdanos a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Ayúdanos, Señor, a romper las cadenas de la falta de perdón. Hoy exaltamos tu nombre porque en vos tenemos libertad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.